fundidos con otro tipo de préstamos. Incluso cada sistema bancario, cada banco era incapaz de poder de evaluar de manera clara la cantidad de créditos subprime que tenía en su cartera. Y en ese sentido, pues, lo que se pensó es que si un banco no es capaz de evaluar eso, pues tampoco los bancos con los que ese banco tiene que ponerse en relación. Y entonces esta cuestión comenzó a gestar una parálisis del mercado interbancario de créditos, es decir, los bancos comenzaron a dejarse de prestar entre ellos. Hubo una parálisis del crédito. Y esto a pesar de que en las economías, es decir, los sistemas bancarios, los bancos centrales de los países desarrollados reaccionaron oportunamente ofreciendo liquidez a los bancos, aceptando en sus carteras incluso productos riesgosos para poder hacer frente a las necesidades de crédito del sistema bancario. Pero el problema fue que estos bancos, cuando recibían liquidez, no querían deshacerse de ella, y entonces el sistema bancario estuvo al borde de la parálisis. Y esto evidentemente tuvo un efecto sobre el crédito a las empresas, es decir, se dejó de prestar para la inversión y en este momento las empresas dejaron de invertir, comenzaron a despedir trabajadores y entonces lo que se comenzó a dar fue una situación en la cual la crisis que tuvo en origen financiero se va a ir hacia la economía real, hacia las empresas, poniéndolas al borde de la quiebra. Entonces, una caída del consumo, una caída de la inversión y un efecto generalizado a través de las interrelaciones de la economía mundial. Entonces, y a partir de ahí, hay lo que se genera una especie de efecto de dominó, donde todas las empresas van cayendo una detrás de otra, provocando un enorme, digamos, situación recesiva en la economía mundial. Y incluso retroalimentando lo que podría ser un efecto de ping-pong en el cual esta crisis real de nuevo va a afectar al sistema financiero. Bueno, entonces, ahora, sin embargo, vamos a decir que esta crisis finalmente en un primer momento fue superada, ya que fue, digamos, tratada adecuadamente con los instrumentos keynesianos habituales, es decir, préstamos de creación de liquidez por parte de la banca central, intervención masiva de nacionalización de bancos, nacionalización de agencias de seguros y una política de reactivación de la economía mundial. Es decir, todos los gobiernos de los países desarrollados se olvidaron de sus preceptos neoliberales, de la ideología neoliberal, la dejaron de lado debido al pánico que estaba cundiendo y comenzaron a utilizar las medidas keynesianas clásicas para superar una crisis gracias a la reactivación económica. Por ejemplo, incluso en Francia, el gobierno de Sarkozy creó un ministerio específico que se llamaba el Ministerio de la Reactivación Económica. Bueno, entonces, esta crisis fue superada en un primer momento gracias a este tipo de medidas y al regreso de Keynes dentro del instrumental que siguieron los países. En aquel entonces, evidentemente, se comenzó a discutir una serie de cuestiones referentes a lo que debería de ser una nueva regulación de la economía mundial, es decir, se comenzó a hablar de la necesidad de disciplinar
esta financiarización de la economía, regular esta financiarización simple y sencillamente para que no volviera a acontecer lo que ya había acontecido. Bueno, se comenzaron a discutir muchas cosas. Por ejemplo, se comenzó a discutir que se crearan provisiones para riesgos sistémicos, es decir, que en las fases de auge los bancos, digamos, fortalecieran su capital propio para hacer frente en mejores condiciones al surgimiento de una nueva crisis. Se habló de tratar no solo de controlar el sistema bancario tradicional, sino lo que se ha dado en llamar ese sistema bancario paralelo o sistema bancario en la sombra. Es decir, que se controlara a todos los operadores no bancarios de esta finanza de mercado. Incluso se comenzó a hablar de la necesidad de disciplinar y controlar esos fondos especulativos. Se comenzó a hablar de tratar de evitar la separación de la función de prestamista en última instancia con la de supervisor del sistema financiero. Es decir, que un solo organismo se ocupara tanto de ser el prestamista en última instancia como de supervisar el sistema financiero. Esto podría lograrse de dos maneras, o bien restituyendo la función de supervisión al Banco Central o atribuyendo a la Autoridad de Control Financiero una línea de crédito ilimitada en el Banco Central, lo que permitiría jugar el papel de prestamista en última instancia en caso de que fuera necesario. Se habló, por ejemplo, de normalizar los paraísos fiscales, es decir, de atacarse a todas estas zonas que tienen bajos impuestos y regímenes reguladores muy livianos. Es decir, por ejemplo, se trató de pensar en la posibilidad de prohibir a los dirigentes de los países a enviar activos a las plazas financieras que no se conformen a esta nueva legalidad. Entonces, por ejemplo, otra cosa que se discutió mucho fue tratar que esta famosa técnica de titularización saliera del universo desreglamentado y sea supervisada por las autoridades de regulación bancaria para sanearla y simplificarla. Es decir, si bien la titularización se dice, bueno, ya existe, es un mecanismo, es muy difícil volver atrás, vamos a dejarla, pero vamos a controlarla de alguna manera. Vamos a decir que la titularización solo sea aceptada para préstamos en los cuales hay una información exacta sobre todos los prestatarios cuyos préstamos son reagrupados en el título, así como que haya un análisis fiable y exhaustivo de los riesgos. Entonces, todo ese tipo de cosas se fueron planteando. El problema de las agencias de notación, el tratar de controlarlas y más bien convertirlas en agencias públicas. Bueno, entonces, todo esto se discutió, por ejemplo, el problema de la remuneración excesiva de los traders, que los empuja a tomar riesgos excesivos sin sufrir las consecuencias de los errores de sus decisiones, entonces modificar las formas de remuneración, etcétera, etcétera. Bueno, pero desgraciadamente esto se quedó nada más en buenas intenciones y nunca se tomaron medidas concretas. Bueno, entonces ahora paso a mi segundo punto. Ahora bien, vamos a decir entonces, ¿cuál fue el efecto de esta crisis en las economías latinoamericanas? Bueno, las economías latinoamericanas habían, las economías latinoamericanas habían vivido
un periodo de bonanza previamente a las crisis. Este periodo de bonanza, que se dio entre 2002 y 2008, y se explicó fundamentalmente por un aumento de los precios de las materias primas, como no se conocía desde hace mucho tiempo, y una gran abundancia de capitales en las economías latinoamericanas. Bueno, este periodo de bonanza permitió que los gobiernos latinoamericanos, digamos, estuvieran en el año 2008 en condiciones relativamente aceptables para hacer frente a la crisis. Es decir, habían disminuido mucho los préstamos ante el Fondo Monetario Internacional, la deuda se había reducido y su estructura había mejorado. Y aparte se habían, realizado después de la crisis asiática toda una estrategia para fortalecer las reservas de tal manera que se pudiera hacer frente a una nueva crisis en condiciones de menos vulnerabilidad. Bueno, entonces, sin embargo, la crisis terminó por afectar seriamente a la economía latinoamericana en el año 2009. Es decir, fue por el canal real, es decir, la caída del comercio internacional, que fueron afectadas las exportaciones y las importaciones latinoamericanas. Fue también por el canal de las corrientes de capital, no tanto por los préstamos subprime, porque la banca latinoamericana, en función de las características de los sistemas financieros latinoamericanos, no tenían muchos préstamos subprime. Es decir, los famosos productos derivados no han entrado mucho en los sistemas financieros latinoamericanos, ya que más bien es una banca de depósito más que una banca de inversión. Entonces, si fueron afectados fue por el canal de las corrientes de capital. Es decir, no solo los capitales dejaron de entrar, sino que incluso los capitales comenzaron a salir de los bancos, las filiales de los bancos en América Latina, hacia el extranjero, hacia sus casas madre, y lo mismo con algunas grandes empresas latinoamericanas. Es decir, cuando hubo esta falta de liquidez, fue tratando de solventar esto, recurriendo a las filiales de América Latina. Bueno, también fue afectado evidentemente América Latina por la disminución de las divisas de los trabajadores emigrados. Es decir, hubo la caída de la actividad de construcción en los Estados Unidos, afectó las divisas que percibían varios países latinoamericanos, y para el caso de España, afectó las divisas que se dirigían hacia el Ecuador y Colombia, es decir, en virtud de la reducción de estas divisas. Y finalmente también afectó, esta crisis se dirigió hacia América Latina debido a lo que podríamos llamar también un contagio psicológico,